Gracias a ustedes. 9:46. ¿Sabe qué me impactó de todo lo que dijo Sara? Me impactó mucho que son grupos armados más fortificados y con mayor territorio. Sí, eso es decir, una de las conclusiones. Pero es que las cifras son elocuentes, Paola. Las cifras que tiene el estudio, repito, Inside Crime no es una organización que no sea seria. Escuche usted la cifra. En 2023 había 18.334 hombres en armas en los grupos criminales, grupos ilegales en Colombia. En 2024, o sea, solo en un año, pasó ese número a 21.958. Entre diciembre del 24 y julio del 25, los grupos armados aumentaron otro 15% el número de combatientes. Evidentemente hay un fortalecimiento de los grupos criminales en Colombia. Sí, a razón de un crecimiento del 17% más o menos en mal contado de un año para otro, que eso es mucho. Obviamente eso es mucho y contra esas cifras, ¿quién va a pelear? Y Inside Crime, como usted lo dice, Ricardo, es una organización súper seria. Todos los análisis que hace son súper sustentados con gente precisamente así, que son investigadores, que están metidos en ese tema de cabezas, todas las cifras muy bien soportadas. Y claro que le creo a Inside Crime, le creo en este caso de lo que habla de los desplazamientos, de las muertes, de los asesinatos dentro de Colombia, como le creo también en una cosita, y aquí me voy a meter, porque todo esto se une, en las cifras que da de la droga que entra a los Estados Unidos, donde dice Inside Crime en sus informes que el 80% llega vía Centroamérica y México a los Estados Unidos. Y ayer y antes de ayer y desde hace 5 días estamos oyendo al presidente Donald Trump decir que dice que el 90% de la droga de los Estados Unidos entra por agua. Cuando yo digo, pero ¿cómo? Si portales como Inside Crime dicen que el 80% entra vía terrestre, que sube desde Centroamérica y entra después por México hacia los Estados Unidos. Luego, hay que creer, yo les creo a ellos, en todos los dos casos, que tanto en el de la droga como en este de las muertes y de los desplazamientos y de los asesinatos. El discurso del presidente Trump era el abrebocas de la extracción de Nicolás Maduro y de su plan para Venezuela, ¿no? Creo que eso ya a esta altura lo tenemos claro. Héctor, 9:48 minutos. Claro que lo ha seguido repitiendo después de la extracción, pero Trump sigue diciendo que lo que dijo Paola, que en realidad, como ella lo dice, no es cierto. Pero mire, Ricardo, la verdad es que en este tema, suena raro lo que voy a decir, pero ambos tienen razón. Sí. Quiero decir, el presidente Petro tiene razón en el sentido de que un indicador que es el de la violencia homicida ha disminuido, como efectivamente lo reconoció nuestra entrevistada, y claro, hay otros que son hoy por hoy mucho más fiables respecto del tamaño, digamos, del conflicto en Colombia. Han crecido otros factores de violencia, pero sobre todo ha crecido una presencia de grupos criminales en hombres y en presencia territorial. Pero lo importante es que esos grupos hoy no tienen los mismos propósitos de lo que tenían las guerrillas y los paramilitares. A mí me parece que, no lo digo ni por Inside Crime, ni siquiera por lo que dice el presidente, sino por muchos análisis, sobre todo por las propuestas de los múltiples candidatos presidenciales. Me parece que muchos incurren en el error de seguir pensando que nuestra violencia es la misma de hace 25 años. Y hoy tenemos una violencia anárquica, una violencia completamente diseminada en pequeños grupos a lo largo de todo el territorio nacional, que no tienen ningún interés, o por lo menos no tienen tanto interés en confrontar con las autoridades, ni con las organizaciones, ni con las Fuerzas Armadas de Colombia. Entonces también por eso disminuye la violencia homicida, porque son personas que están explotando mercados ilegales y que usan la fuerza pues para poder hacer esa explotación, y claro que en muchos casos no necesitan estar disparando. Yo creo que si hoy se hiciera un diagnóstico de la violencia homicida, nos aterraríamos, como ocurrió en los años 80 cuando se hizo, de la cantidad de muertos que no eran de ningún conflicto, sino de muertes que ocurren por intolerancia, por exceso por consumo de alcohol y por otras, por violencia intrafamiliar, por muchos factores. La caracterización de la violencia en Colombia es, a mi modo de ver, la primera tarea del próximo gobierno. Es una buena tarea, pero yo le agrego algo, Héctor, y en algún momento alguien tiene que sentarse a hablar de otra cosa, que son una cantidad de actividades criminales que no pertenecen a grupos armados, Héctor,
como los conocíamos, de camuflado o encampamentados, sino que están dedicados simplemente a negocios que o son ilegales abiertamente o creen que no son ilegales y juegan con la ley. Le estoy hablando de... Claro, no. Por ejemplo, le voy a hablar de una cosa que hay que empezar a hablar aquí en el país y que no se tiene en cuenta, Héctor, porque es que aquí hay una cantidad de gente que está moviendo una gran cantidad de dinero, de divisas, a través de lo que llaman en muchas partes del país los brujos, que es engañando a través de videollamadas a incautos, lavando dinero del narcotráfico a través de esa figura, en vinculación con México. Y de eso poquito dicen las autoridades. Le hablo, por ejemplo, de las redes que falsifican visas a Estados Unidos. Es decir, aquí estamos en y ahí sí le tomo la palabra al presidente Petro, un mundo de multicrimen que es muy complicado, porque es que esto cambia permanentemente la manera de delinquir. Va más rápido el cambio de forma de delinquir que las autoridades de perseguir a ese crimen, a ese delito, a esa ilegalidad. Total, y por lo tanto además la respuesta estatal a ese multicrimen pues no puede ser homogénea, no es lo mismo, no es que yo tengo la fórmula para hacer tal cosa, no, hay un montón de expresiones, algunas muy localizadas territorialmente. Uno pudiera decir, no es correcto desde el punto de vista técnico decirlo, pero hay unas organizaciones de estas que usted está señalando, Ricardo, que tienen verdadero control territorial, que si bien no es que son las que mandan, pues en el territorio, en la medida en que controlan esos mercados ilegales, imponen unas reglas informales que la población termina aceptándolas. Claro, y esas reglas informales también son una forma de violencia, como nos explicaba aquí la investigadora de Inside Crime, y no necesariamente involucran homicidios. ¿Cómo cuáles? Los confinamientos, el hecho de que llegue allá un grupo a imponer las reglas de a qué hora se puede salir de la casa, por dónde se tienen que realizar tales o cuales actividades económicas, las extorsiones, los secuestros, en fin, la tasa de homicidios en ese sentido es muy limitada. Esto ha cambiado mucho, Ricardo. Y en esa medida también tienen que cambiar las estrategias para combatirlo. Digamos, hace 20 años, un poquito más, 25 años, desde la administración Pastrana y después la de Uribe, se puso en marcha una estrategia muy ambiciosa para golpear a lo que era una guerrilla transformada en una especie de ejército que eran las FARC. Con estructuras de ejércitos, con estructuras verdaderamente cuasi militares en varias zonas del país. Esa estrategia tuvo éxito, pero no necesariamente la misma estrategia va a servir en un entorno como el de hoy, donde usted puede llegar a un lugar del país y sí, puede que encuentre algo similar y en otros lugares no, o que en este lugar lo encuentre hoy, pero mañana no. Yo recuerdo un general que nos habló aquí hace probablemente un año de la situación en el Plateado Cauca y que nos decía, no, mire, lo que usted encuentra allá no son grandes columnas de guerrilleros como las que usted veía de las FARC, qué sé yo, en los llanos del Yarí, sino unos tipos que andan en unas camionetas y todo el mundo sabe quiénes son, andan, o por supuesto, muy armados. Y de esa manera un poco dispersa y un poco gaseosa la situación, las estrategias tienen que ser nuevas. 9:54, un oyente me agrega algo y me dice, es tan cierto eso de las economías ilegales subterráneas, que esa es una de las causas que el dólar esté tan bajito en Colombia. Pasó de 4.400 a 3.700 pesos en promedio de enero del 2025 a enero del 2026. Y no nos van a venir aquí con el cuento de que eso es simplemente porque es que el peso se ha fortalecido. No, de eso tan bueno no dan tanto. Detrás están muchas actividades ilegales, entre otras el envío de remesas, unas legales y otras no tanto. 9:55, llegan los deportes y la actualización de las noticias en Mañanas Blue.